Muchas gracias, Adriana, por la presentación. Muy buenas noches a todos. Gracias por asistir a este evento. Este conversatorio lo hemos titulado Los factores de éxito de la segunda generación. ¿Por qué lo hemos titulado en primer lugar de esa forma? O sea, ¿por qué nuestro interés en la segunda generación? Porque de acuerdo a mi experiencia, bueno, no solamente mi experiencia, sino de lo que he podido investigar, los grandes problemas de las empresas familiares comienzan justamente a partir de la segunda generación, ¿no? Creo que de alguna forma por obvias razones, ¿no? O sea, en una primera generación solamente está el fundador y algunos colaboradores, y ya en la segunda se van incorporando los hijos, y más aún cuando van pasando los años, estos hijos se van casando, y ahí es donde comienzan a haber algunas diferencias respecto de visión, respecto de liderazgo, y de formas de comportarse que tienen que ver con la cultura. Y eso es un poco lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Pero antes de eso quiero hacer una primera introducción al tema de empresas familiares, ¿no? Claro, porque esta presentación es a propósito de un MBA, de un nuevo MBA que está lanzando Centrum, por, como un MBA que tiene una especialización justamente en empresas familiares o en emprendimiento e innovación, ¿no? Conforme uno elija la especialidad, puede ir escogiendo algunos cursos especializados en la materia, ¿no? Y claro, y hoy día me tocó a mí hablar de mi tema de especialización, que es el tema de empresas familiares, ¿no? Eh, y claro, ¿y por qué Centrum le da interés o por qué las principales universidades, no solamente del Perú, sino del mundo, le dan relevancia o se enfocan o les importa el tema de empresas familiares? Justamente por la relevancia de este tipo de empresas. Como ustedes pueden ver en la lámina, las empresas familiares, en primer lugar, en el mundo en general, no solamente en el Perú, porque a veces he escuchado la frase yo que en el Perú existen muchas empresas familiares. En realidad en el mundo en general existen muchas empresas familiares. Y eso es por una razón simple, porque la unidad básica de la sociedad justamente es la familia, ¿no? Y del seno de la familia es donde nace justamente todo lo que existe de alguna manera en este mundo, ¿no? Todos nosotros, todos los que estamos presentes acá en esta sesión, somos parte de una familia. Y claro, y una de las actividades que pueden hacer de esa familia o de una determinada familia es en un emprendimiento. Y ese emprendimiento convertirse justamente en una empresa familiar, digamos, si sigue trascendiendo en el tiempo. Y justamente el tema se refiere a eso. Entonces, primera razón por la cual Centrum, la principal escuela de negocios del Perú, se ha enfocado o se enfoque en este tipo, en este tema, en este tipo de empresas, por el número, por la cantidad que existe en el mundo. Un estudio de Harvard dice que, bueno, varios estudios, no solamente de Harvard, dicen que más del 80% son empresas familiares en todos los países del mundo. Y ahora sí vamos a la lámina que estoy mostrando. Y además no solamente son importantes en número, sino son importantes por el aporte económico, por el aporte a las economías de los países. Si se dan cuenta, en promedio, no solamente en general, sino en España, en Perú y en varios países, tienen un porcentaje por encima del 50%, tanto en el empleo como en el PBI de los países. Entonces, su relevancia adquiere importancia, ¿no? Y es por eso, que a partir de los años 80, ¿ok? Si bien esta es una disciplina nueva, el tema de las empresas familiares, porque es un tema digamos, bueno, relativamente nueva, ¿no? Yo supongo que lo digo nueva por mi edad, ¿no? Pero recién comenzó a investigar o interesar digamos, al mundo académico en los años 80, ¿ok? Y ahí comenzó y a partir de ahí, digamos, fue aumentando el interés y la profundidad en la investigación y en el trabajo de consultoría con este tipo de empresas, ¿no? Entonces, por eso, básicamente por su número y su impacto en la economía, es que estas empresas, este tipo de empresas son relevantes y Centrum, claro, no quiere ser ajeno a esa realidad, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema principal en el cual tiene que enfocarse las empresas familiares para poder justamente trascender? A ver, hay otros estudios que señalan, y digamos, y es el estudio de los más conocidos, que señalan que
que de la primera a la segunda generación solamente pasa el 30% de empresas familiares. Solamente sobreviven, digamos así. Digamos, este porcentaje se disminuye de segunda a tercera, se disminuye la mitad, solamente el 15%, y solamente el 5% llega a tercera. La conclusión que podemos sacar de ahí es que las empresas familiares, digamos, van desapareciendo conforme van pasando los años o conforme van pasando las generaciones. Y eso justamente tiene que ver con el tema de esta charla, ¿no? Que yo les mencioné, que justamente los problemas de las empresas familiares o los principales problemas de las empresas familiares comienzan en una segunda generación. Y claro, as las generaciones van aumentando, se va haciendo mucho más compleja. Pero claro, y uno dice, oye, la pregunta es, oye, ¿cómo enfrentar esa realidad? ¿Cómo enfrentar ese problema digamos, de alta mortalidad? ¿No? Y eso, digamos, yo lo he resumido de acuerdo a lo que he podido trabajar con las empresas familiares, es con la profesionalización. ¿Y qué significa profesionalizarse? De manera sencilla, un poco para resumir la lámina, ¿ok? Profesionalizar quiere decir, digamos, que la empresa familiar tiene que ir incorporando de manera progresiva y permanente un conjunto de buenas prácticas. Y no solamente en el ámbito empresarial. Primero en el ámbito empresarial, por ejemplo, cuando recién está comenzando la empresa, cuando está en primera generación, básicamente se enfoca en la parte empresarial. Pero si esta empresa tiene, digamos, tiene un buen desempeño, tiene éxito y pasa a una segunda o una tercera generación, ya no solamente tengo que preocuparme por incorporar esta profesionalización, este conjunto de buenas prácticas al ámbito empresarial, sino también al ámbito familiar. ¿Ok? Porque, digamos, y eso es un poco la diferencia que marca entre una empresa familiar y no familiar. La empresa no familiar, digamos, la empresa no familiar solamente se enfoca en temas empresariales, solamente se enfoca, y un poco acá lo voy a señalar, no sé si pueden ver con mi flechita, solamente se enfoca en la competitividad, en buscar que el negocio sea competitivo. Y claro, ¿y la competitividad qué es? La competitividad, o sea, ¿cuándo una empresa es competitiva? Cuando es rentable, por supuesto, cuando tiene una rentabilidad superior en su industria y cuando logra satisfacer al cliente. Entonces, la satisfacción al cliente, la sostenibilidad del negocio y los resultados financieros, la rentabilidad, por supuesto, permite que las actividades continúen y, digamos, se sigan desarrollando. Claro, pero eso es en la empresa no familiar. La empresa familiar tiene un objetivo adicional y eso es lo que le hace más compleja. ¿Cuál es ese? La unidad familiar. O sea, no basta en una empresa familiar tener una empresa competitiva. Y ejemplos hay varios, ¿ok? Ya más adelante vamos a ver uno. Los ejemplos hay varios. Yo en una empresa familiar no solamente me tengo que enfocar en la competitividad de mi negocio, sino tengo que preocuparme también por un segundo gran objetivo, que es la unidad familiar. Y la unidad familiar se logra sumando dos elementos: confianza entre los integrantes de la familia, por supuesto, y compromiso individual de cada uno de ellos. Yo puedo tener una empresa muy bonita, yo puedo tener una empresa con un desempeño muy alto, una rentabilidad muy alta, ¿ok? Que esté satisfaciendo completamente a sus clientes, pero basta que la familia, que es propietaria de este negocio, digamos, entre sus integrantes se rompa la confianza, disminuye el compromiso y comienzan los conflictos. Y claro, y eso, digamos, no solamente puede terminar, esos conflictos pueden llevar inclusive, yo lo he vivido, por supuesto, con algunos casos en particular, esos conflictos pueden llevar a las empresas familiares hasta procesos en el Poder Judicial, ¿no? Y por supuesto, digamos, perjudicar, digamos, no solamente la competitividad, sino también la unidad familiar para siempre. Entonces, el concepto de profesionalización es súper importante, ¿no? Que es un poco el marco de esta presentación, ¿no? La empresa familiar es importante, sí es importante, relevante en el mundo para la economía de los países, pero lamentablemente tiene una alta mortalidad, y esa alta mortalidad, ¿cómo se enfrenta? ¿Qué nos dicen los especialistas? A través del concepto de profesionalización. Algunos españoles, de lo que yo he podido leer, le llaman institucionalización. No les gusta utilizar el término profesionalización, pero al final es lo mismo. Institucionalización, profesionalización implica un proceso que busca un resultado,
un proceso que busca incorporar un conjunto de buenas prácticas, ¿ok? Que acá en esta presentación lo vamos a ver, ¿no? Y más aún, esas buenas prácticas deben comenzarse a implementar o implantar o ejecutar a partir de la segunda generación. ¿Ok? Entonces, este grafiquito que, digamos, Adriana me presentó y me presentó, en mi presentación dijo que yo soy autor de un libro, ¿no? Que se llama Las 3 claves de éxito de la familia empresaria. ¿Okay? En ese libro nosotros analizamos cuáles son los elementos esenciales de una empresa familiar. O sea, cuáles son esos elementos en los cuales una empresa familiar o una familia empresaria tiene que trabajar para trascender en el tiempo. Y esos son tres. Esos tres elementos están desde el inicio desde el nacimiento del negocio, desde la etapa de emprendimiento. ¿Ya? Y es por eso que en esta gráfica, no sé si ven flechita, acá he puesto el punto cero, ¿no? Justamente, y en ese punto cero es donde nace un negocio. Y ese negocio nace de la combinación de tres elementos. Ahí está el emprendedor, ¿ok? Ustedes pueden ver en la lámina, ahí está el emprendedor. Pero este emprendedor, para ser tal, tiene que tener tres cosas. La combinación de tres cosas. Primero, visión, que es esa capacidad que tiene todo emprendedor de identificar una oportunidad de negocio y proyectarlas hacia el futuro, ¿ok? Claro, esta matriz, digamos, o este gráfico representa cada una de las generaciones, ¿ok? Primera generación, segunda generación, tercera generación, pero en un punto cero siempre alguien, una persona, por supuesto, ¿ok? Que pertenece a una familia siempre, tiene una visión, tiene esa capacidad de identificar una oportunidad de negocio y proyectarles el futuro. Pero no basta con eso, porque la visión es la idea, es lo que te da la idea, ¿no? Falta la parte activa, la parte dinámica de este emprendedor. ¿Y cuál es eso? El liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Es la capacidad que tiene todo emprendedor de administrar los recursos que tiene en ese momento para poder llevar a cabo o alcanzar esa visión. Entonces, esa combinación es importante. Pero en tercer lugar, hay un elemento muy importante y que a veces se descuida porque es un concepto a veces, o sea, como muy abstracto, pero en realidad es de mucho impacto. Pareciera que es muy abstracto, pero en realidad es de mucho impacto, que es la cultura familiar. Toda persona, todos nosotros, los que estamos presentes en esta charla, tenemos una cultura. ¿Y qué es nuestra cultura? La cultura es un conjunto de creencias que nosotros tenemos, que nos hace pensar de determinada forma y que nos hace pensar de determinada y que nos hace y ese pensar y ese pensamiento nos hace actuar de determinada forma. O sea, a través de comportamientos. Y la forma como me comporto a veces determina el éxito o no de mi negocio. Y claro, y ese comportamiento puede impactar en la visión y en el liderazgo. Esos tres elementos que permiten que nazca la empresa familiar van a estar presentes, digamos, tanto en la segunda y en la tercera. O sea, ¿qué es lo que nuestra experiencia nos dice? Nos dice que para que una empresa familiar tenga éxito, tiene que trabajar en esos tres elementos. Y básicamente en tres cosas. En alinear visión, es importante alinear visión, y cuando hablo de alinear visión, me refiero a alinear los intereses individuales de cada uno de los integrantes. Más aún cuando estamos en una segunda generación, vuelvo a repetir, potenciar liderazgo, ¿okay? Es importante desarrollar y identificar de segunda generación, sino también potenciarlo a través de capacitación. Y en tercer lugar, regular cultura. ¿A qué me refiero con regular cultura? Me refiero a identificar esos comportamientos negativos que los integrantes de la familia empresaria pueden estar realizando y que perjudican el normal desarrollo del negocio, ¿no? Como todo en la vida, existen cosas positivas y negativas, y en la cultura también se aplica esa regla. Entonces, para evitar que, claro, hay que potenciar
los valores importantes, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, actualmente estamos trabajando con la familia, bueno, esto no es una infidencia porque es una cuestión positiva lo que voy a decir. Estamos trabajando actualmente el protocolo familiar con la familia Hidalgo Solís, los dueños de Bistoni, y esta familia, digamos, después de haberme contado toda su historia, nosotros identificamos dos valores fundamentales: el tema de trabajo en equipo y el tema de unidad familiar. O sea, una familia muy unida, muy solidaria entre ellos, desde inicio, desde su historia, desde que eran pequeños, y acostumbrados a trabajar en equipo. Estos dos elementos, unidad familiar y trabajo en equipo, han hecho lo que es Bistoni actual, lo que es, digamos, la familia empresaria actualmente, ¿no? Inclusive llegar a tener una empresa, no sé si conocen Bistoni, pero Bistoni es una empresa nacional, digamos, de lubricantes, produce y comercializa lubricantes, digamos, y no solamente que esté en el ámbito nacional, sino que está en el ámbito internacional, en 7 países, de Sudamérica y de Europa inclusive. Entonces, éxito han tenido, y el éxito y su éxito es justamente estos dos valores, el tema de la unidad familiar y el tema del trabajo en equipo. Claro, pero, digamos, esa es la parte positiva, ¿no? Pero, como les digo, también hay elementos negativos de la cultura, que es importante identificar y poder regular. A veces yo pongo la palabra regular porque cambiar la cultura es difícil, es muy difícil, ¿ok? Pero sí regularla a través de justamente de estructura, estableciendo políticas, ¿ok? Y estableciendo un sistema organizacional que evite que esos comportamientos disfuncionales se den dentro de la familia empresaria. Entonces, con esos elementos partimos, y ahora, digamos, a partir de estos elementos, visión, liderazgo y cultura, vamos a explicar, digamos, los cuatro factores de éxito para una segunda generación. Por supuesto, estos 4 factores, digamos, son producto de mi experiencia, son producto de mi investigación, ¿ok? O sea, yo no soy dueño de la verdad, por supuesto, pero creo que después de 15 años de trabajar con empresas familiares y de investigar sobre el tema, creo que, digamos, algo puedo recomendar, ¿no? Y para mí son 4 los factores de éxito que una segunda generación debe trabajar. El primero de estos, lo tienen ahí, es el alineamiento de los intereses personales. ¿A qué me refiero con eso? Y vamos a la siguiente lámina. ¿Ok? Aquí ustedes ven una lámina, ¿no? Que yo le llamo matriz de intereses. En este caso es un ejemplo verdadero, pero es un ejemplo, digamos, es un ejemplo verdadero, pero le he cambiado el apellido a la familia, por supuesto, para guardar la confidencialidad de mis clientes, por supuesto. Pero si se dan cuenta, ahí nosotros tenemos a 4 hermanos. ¿Okay? 4 hermanos es justamente una segunda generación. ¿Ok? 4 hermanos, Enrique, Julieta y Patricia. Julio tiene 3 hijos, Enrique tiene 2 hijos, Julieta tiene 5 hijos y Patricia tiene 2 hijos. Señores, toda persona, todos nosotros, todos los que estamos participando en este evento, sin excepción, tenemos intereses. Existen investigaciones que señalan que el ser humano, por su naturaleza, trata de maximizar siempre sus intereses personales. Eso está comprobado científicamente, o sea, no podemos negar la naturaleza del ser humano. Todos nosotros, inclusive los integrantes de una familia empresaria, por más que pertenezcan a la misma familia, siempre individualmente van a luchar por maximizar sus intereses. Entonces, cuando yo digo, oye, el primer factor de éxito de una familia empresaria de segunda generación es alinear los intereses, es porque siempre los integrantes de la familia van a tratar de maximizar sus intereses. Y claro, la idea, el trabajo acá de la familia empresaria, y tiene que ser consciente de eso, es alinearlos para evitar ¿qué? Conflictos. ¿Ok? Y acá ejemplos claros, ¿no? Miren, vamos a ejemplos concretos, ¿ok? Porque justamente el MBA de Centrum, este nuevo MBA de empresa familiar, trata de ser práctico, ir a la práctica, eso es lo más importante. Entonces, por ejemplo, Julio Zambrano, ¿qué intereses tiene? Ahí los he señalado como número 1, ¿no?
porque están relacionados y son contrapuestos. Para Julio, Julio lo que quiere es recibir mayores dividendos. Enrique, en cambio, y acá está lo señalo con la flechita, Enrique, en cambio, quiere reinvertir las utilidades para el crecimiento de la familia empresaria. Claro, y ustedes me pueden decir, oye, ¿y por qué? ¿Por qué tienen intereses distintos? ¿Por qué? Y les cuento por qué. Porque esta familia, le cuento un poco las características de esta familia empresaria. Porque Enrique Zambrano es gerente de la empresa, trabaja dentro de la empresa. Inclusive es el gerente general de la empresa. ¿Okay? Y lo que quiere, por supuesto, es que el negocio siga creciendo. Por eso quiere invertir. Sin embargo, Julio no trabaja en la empresa. No trabaja en la empresa, solamente es accionista. Claro, y como no trabajo en la empresa y no recibo sueldo, ¿qué es lo que quiero? Que se repartan utilidades para obtener mayores dividendos, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que se tienen que conversar y llegar a un punto de consenso, a un punto medio, para evitar conflictos. Porque si nos si nos ponemos en el supuesto de que nunca se reparten utilidades, en algún momento Julio, digamos, va a perder los dos elementos esenciales que hablamos al principio, va a comenzar a perder confianza en la gestión de su hermano, porque se puede preguntar por qué no reparten utilidades, ¿no? Y en segundo lugar, va a comenzar a perder compromiso. Y ahí es donde comienzan, de alguna manera, los conflictos y la separación. Claro, ¿y qué es lo que quiere Patricia? Miren, al otro extremo, ¿no? Patricia quiere que con ese dinero, con las utilidades de las empresas, se apoye en el nuevo emprendimiento a su esposo. Si se dan cuenta, todos tenemos intereses distintos de acuerdo a la posición en la que estamos. Y más aún, cuando estamos en una segunda generación, y ya no solamente velo por mí, sino velo por una... Cada hermano es una rama familiar. Julio tiene su familia, Enrique tiene su familia, Julieta tiene su familia y Patricia tiene su familia, ¿no? Y siempre los esposos, los cónyuges los cónyuges, ya sea esposo o esposa, siempre también de alguna manera van a estar, digamos, tratando de maximizar los intereses de su rama familiar. Acá otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Enrique, al ser el gerente general de la empresa, lo que quiere es profesionalizar los cargos de la empresa, ¿no? ¿Qué significa profesionalizar los cargos de la empresa? Claro, significa que los cargos principales de la organización estén ocupados por personas con las competencias adecuadas, ¿ok? Y claro, y acá hay dos intereses contrapuestos que podrían ser contrapuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Julieta está preocupada porque sus hijos trabajen dentro de la empresa, ¿ok? Y Patricia está preocupada, ¿por qué? Porque ella cree, y puede tener razón, ¿no? Pero hay que discutirlo, hay que ponerlo sobre la mesa, que ella tiene el perfil para ocupar determinado puesto. Y Julieta no solamente, regresamos a Julieta no solamente quiere estar por el futuro de sus hijos, sino también por la continuidad de su esposo en el cargo de la empresa. Porque su esposo ocupa un cargo importante en la organización. Por el punto de vista de Enrique, el esposo de su hermana Julieta no cumple el perfil. Entonces, nuevamente, si se dan cuenta, comienzan las diferencias y comienzan, digamos, a surgir posibles conflictos, ¿no? Que podrían perjudicar el normal desarrollo de la empresa. Bueno, y por último, otro indicador, otro ejemplo, es que Enrique quiere la continuidad de su liderazgo, o sea, quiere seguir siendo el gerente, digamos, el gerente general y presidente del directorio, mientras que su hermano Julio dice que el cargo de presidente del directorio tiene que ser rotativo. No siempre puede ser Enrique, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esos son, claro, pero así como hay intereses desalineados, también puede haber intereses alineados, ¿no? Por ejemplo, Julio quiere invertir el patrimonio familiar en sectores de su expertise, quiere, digamos, crecer. Julieta quiere diversificación, que también es relacionado. Y Patricia dice, y también requiere un proceso de diversificación. Entonces, y claro, y eso está en azul porque ahí en ese tema sí todos están alineados. Entonces, por eso es importante alinear los intereses. Más, digamos, y este problema se acentúa más cuando estamos en una segunda generación. Entonces, esa es la primera clave, yo creo que es la primera clave de éxito, o el primer factor de éxito de una empresa familiar que se encuentra en segunda generación. Identificar los intereses, ponerlos sobre la mesa,
los intereses individuales de cada uno y, digamos, comenzar a consensuar temas, comenzar a establecer políticas. Y generalmente eso se hace a través de un trabajo de protocolo familiar. Acá un poco dos ejemplos, ¿no? Y un poco, lo hago un poco rápido para que me pueda alcanzar el tiempo. No sé qué hora es. Todavía estamos con tiempo. Acá dos ejemplos claros, ¿no? De dos empresas, una con intereses alineados y otra con intereses desalineados. La primera empresa con intereses desalineados es Donofrio. Donofrio, por supuesto, ya hace varias décadas atrás, ¿quiénes eran los propietarios? La familia Donofrio, pero lamentablemente lo que cuenta la historia, digamos, yo no he trabajado con ellos ni he podido beber la experiencia, pero digamos lo que se dice es que ellos estaban en conflicto. Cuando alguien está en conflicto es porque no tiene intereses alineados, ¿ok? Y esa familia empresaria que tenía intereses desalineados, ¿ok? O sea, frente a esa realidad, digamos, de conflicto de una empresa familiar, viene otra familia empresaria, la familia Rodríguez Pastor, Rodríguez Banda, perdón, Rodríguez Banda, los dueños de Gloria, y le compran sus helados, ¿ok? Le compran sus helados. ¿A cuánto se lo compran? Se lo compran, si mal no recuerdo, a 8, ahí está supongo que, y acá Adriana les va a pasar la presentación a los interesados. Ahí justamente están los links donde ustedes pueden entrar. Le compraron la empresa a 7 o 8 millones de dólares. Vamos a poner 8 millones de dólares, creo. ¿Okay? Esta familia empresaria, vamos, alineada en sus intereses, le compra la empresa y se la vende digamos, 4 años después, se la vende al grupo, a Nestlé, a la transnacional, a 80 o 90 millones de dólares. Miren el valor que le creó, digamos, el valor que creó esta familia empresaria en comparación con otra que estaba desalineada de sus intereses, ¿no? Y el ejemplo de abajo sí es un poco más cercano a nosotros, porque nosotros fuimos consultores de la familia empresaria Sayón, los dueños, familia empresaria Lugón, perdón, propietarios de Sayón. Ellos trabajaron con nosotros el protocolo familiar, y en el protocolo familiar, digamos, alineamos intereses, inclusive nos pusimos en la posibilidad de compra, cuál iba a ser el proceso que se iba a seguir y los responsables para, en caso ofrecieran comprar la empresa, porque ya habían tentativas. Entonces, ellos se alinearon, se pusieron de acuerdo y le vendieron la empresa ¿a quién? A Licor, años después. Y se la vendieron muy bien, más o menos 500 millones de dólares aproximadamente, si mal no recuerdo. Entonces, ahí está la noticia también, la pueden ver. Entonces, ese es el valor que se crea cuando una familia empresaria, a partir de segunda generación, alinea los intereses de sus integrantes. Segundo factor de éxito, que tiene que ver con el liderazgo, ¿ok? Acuérdense que este primer factor de éxito tiene que ver con la visión, ¿ya? El tema de alinear intereses. El segundo factor tiene que ver con el liderazgo. ¿Y qué hay que hacer acá? Identificar y potenciar el talento en la familia empresaria. Claro, y para eso resulta importante trabajar en los de segunda generación ciertos atributos del liderazgo. Existen diferentes teorías, ¿ya? De diferentes teorías de liderazgo, ¿ok? Pero yo, digamos, de lo que he podido leer, digamos, y aplicar en mi desarrollo profesional, yo resumo los atributos del liderazgo en 3. Y los pueden ver en la lámina, ¿no? Pensamiento estratégico, pensamiento sistémico y comunicación efectiva. O sea, ¿cuál es el factor entonces de éxito acá? El factor de éxito es, oye, yo como familia empresaria, yo tengo que preparar y entrenar a mis siguientes generaciones. Bueno, en este caso a la segunda generación. Tengo que entrenar a la segunda generación, tengo que entrenar a la tercera generación. ¿Pero en qué? ¿En qué lo tengo que entrenar? Básicamente en 3 cosas. Y son estos 3 atributos, ¿no? ¿Qué quiere decir pensamiento estratégico? Pensamiento estratégico es la capacidad que tiene toda persona de analizar el entorno organizacional, por supuesto, el entorno de su empresa, identificar oportunidades y amenazas, y claro, y plantear estrategias de acuerdo a mis fortalezas y debilidades. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento sistémico es un enfoque más interno, es la capacidad que tiene una persona o un líder
de, digamos, de estructurar su organización, de organizar su empresa, de crear estructuras que permitan, digamos, una ejecución de esa estrategia de manera óptima y efectiva. ¿Ok? ¿Y cuál es la comunicación efectiva? La comunicación efectiva es, tiene que ver con la capacidad que tiene una persona de saber interrelacionarse, de saber intercambiar ideas, de saber reflexionar, de saber no solamente expresar sus ideas, sino también escuchar, ¿ok? De manera empática, de manera asertiva, digamos, y eso va a permitir, digamos, que de alguna manera los líderes de la familia empresaria o de la segunda generación puedan mantener la unidad familiar, ¿ok? Entonces, hay un poco el primer elemento, el tercer elemento, que es la comunicación efectiva, tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, mientras que los dos primeros tienen que ver con la inteligencia cognitiva. El más difícil de desarrollar es el tercero, la comunicación efectiva, porque justamente tiene que ver con la inteligencia emocional. Y claro, ¿y por qué es importante para una segunda generación? Claro, en una primera, si bien en una primera esto es importante, pero en una segunda, a partir de una segunda generación, se vuelve un requisito más indispensable. ¿Por qué? Porque ya no solamente hay una sola persona, sino hay varias. Y entre esas varias se tienen que comunicar, se tienen que poner de acuerdo, tienen que llegar a consensos. Y a partir de esos consensos, digamos, poder implementar estrategias y estructuras dentro de su organización. Tercer factor. El tercer factor también tiene que ver con el liderazgo, ¿ok? Acuérdense, visión, liderazgo y cultura, 3 elementos. Tiene que ver con el liderazgo, pero tiene que ver con el liderazgo más yo le llamo así, liderazgo organizacional. Tiene que ver con digamos, con la estructura organizacional que tiene que desarrollar la familia para poder soportar la complejidad de la empresa. Y vamos a la lámina. Hay un poco, aquí, digamos, cito a este señor, ¿no? Que es un profesor español, especialista también en el tema de empresas familiares, Alberto Jimeno Sandin, y él, digamos, él es el creador de una teoría que se llama el riesgo estructural. ¿Y qué es lo que dice esta teoría? Y un poco se ve en esta lámina, en esta matriz que yo he creado. Dice, oye, mientras la complejidad de la familia y la complejidad de la empresa se vuelva mayor, tú tienes que desarrollar una estructura más compleja. Tú tienes que desarrollar de mayor forma tu estructura organizacional. ¿Ok? ¿Y qué significa justamente desarrollar esta estructura organizacional? Ir incorporando dentro de tu organización, tanto en familia y empresa, un conjunto de buenas prácticas. Claro, en una primera generación quizás no necesites de mucho, ¿no? Porque, digamos, está el dueño, están algunos colaboradores, y digamos, y el único mecanismo de gobierno corporativo que se necesite es el estatuto social de una empresa, constituir una empresa. Para constituir una empresa, ustedes saben que se necesita un estatuto. ¿Okay? Y esa es la estructura de gobierno que necesita, y ese es el mecanismo de gobierno que necesita una empresa para comenzar a funcionar. Organizacionalmente no necesita de mucho. ¿Ok? Sin embargo, a partir de la segunda generación, ¿no? Acá está justamente, a partir de la segunda generación, yo tengo que comenzar a incorporar otros mecanismos de gobierno corporativo y que tienen que ver justamente con la profesionalización, concepto que hablamos al principio. Tengo que preocuparme que en el ámbito, por ejemplo, comenzar a implementar el comité ejecutivo. Tengo que comenzar a realizar planeamientos estratégicos, ¿no? Esas dos cuestiones son básicas en el tema de una empresa. Digamos, si ya está en una segunda etapa, ¿no? Ese es en el lado empresarial. Y en el lado familiar tengo que preocuparme básicamente por dos cosas, por el consejo familiar y por la planificación de la sucesión de liderazgo. Consejo familiar quiere decir, el consejo familiar es una instancia tipo el directorio, ¿ok? Tipo el directorio,
pero que no ve temas empresariales. Pues el directorio ve temas netamente empresariales. El consejo familiar ve temas familiares, pero que de alguna u otra forma podrían perjudicar el normal desarrollo del negocio. ¿Ok? Ejemplo, conflicto entre los integrantes. Pero además, como les digo, también tiene que preocuparse por la planificación de la sucesión del liderazgo. Ya aquí, o sea, ¿a qué me refiero con planificar? Quiere decir adelantarme. ¿Adelantarme a qué? O sea, ¿qué tengo que planificar? Tengo que darme cuenta que en la segunda generación ya mi padre debe tener como unos 60 o 70 años y nosotros, segunda generación, debemos tener entre 30 y 40. Entonces, hay que tener en cuenta que el padre, a tener esa edad, aproximadamente 70 años, ya tiene que ir, digamos, pasando la posta a los integrantes de la segunda generación. Y ese es un proceso, que se tiene que establecer, que se tiene que planificar. ¿Okay? Y conforme va creciendo la empresa, que por lo general es en una tercera etapa, a veces puedes estar en la tercera generación, ¿ok? Porque ya, digamos, ya te has casado, tienes hijos, tus hijos pueden ser adolescentes, ¿ok? Y cuando ya estás en esa etapa, debes comenzar a pensar en los conceptos de protocolo familiar, de directorio, de pacto de accionistas, planificación de la sucesión patrimonial, el tema de la asamblea familiar para lograr integrar. O sea, ¿qué diferencia hay entre la planificación de la sucesión de liderazgo y planificación de la sucesión patrimonial? La planificación de la sucesión de liderazgo tiene que ver con el traslado, tiene que ver o se realiza entre personas. Lo que se traslada es el mando de una persona a otra. En cambio, la planificación de la sucesión patrimonial tiene que ver justamente con la transferencia de bienes. A veces, en algunos casos, por lo general ya en esta etapa, por el fallecimiento del fundador del negocio. Y eso es importante ponerlo en blanco y negro para evitar también conflictos. Y claro, y si la empresa sigue creciendo, voy a tener que ya preocuparme ya por mi patrimonio, por conceptos como family office o comité familiar o fundaciones, pero estos últimos mecanismos de gobierno corporativo son para familias empresarias mucho más grandes, mucho más complejas. Pero, digamos, lo que quiero resumir acá es que, si se dan cuenta, en cada generación uno tiene que ir incorporando ciertos mecanismos, que yo le llamo de gobierno corporativo, para justamente la familia empresaria se vaya profesionalizando y vaya enfrentando su complejidad de mejor manera a través de su estructura, de una estructura organizacional. De una estructura organizacional óptima, por supuesto. Claro, consecuencias, y miren, regresamos un poco al principio, ¿no? Consecuencias de esos mecanismos de gobierno corporativo, las consecuencias van directamente relacionadas a buscar la unidad familiar y la competitividad. Y esos mecanismos de gobierno corporativo, ya sean menos mecanismos o más mecanismos, deben estar relacionados a la complejidad del negocio y la familia. Consecuencias relacionadas a la empresa, a la competitividad, profesionalización del negocio, buen desempeño económico, que se refleja en la rentabilidad, por supuesto en la satisfacción del cliente, prevención frente a coyunturas de crisis, como el tema de la pandemia, por ejemplo, y ahí les tengo un ejemplo clarísimo, ¿no? O sea, yo participé en un webinar, así como este, digamos, un webinar más o menos en julio del año 2020, ¿no? Cuando comenzó la pandemia acá en Perú, y en un webinar de una familia empresaria. Y en ese webinar, Rubén Sánchez, que era el CEO, el gerente general de Pastelería San Antonio, creo que todos conocemos a Pastelería San Antonio acá, él explicaba cómo sus prácticas de gobierno corporativo y en particular el directorio le sirvieron para enfrentar esta coyuntura de crisis, ¿no? Generada, por supuesto, por el COVID-19, por la pandemia. Y él decía que desde su directorio, que estaba formado por familiares, y también por asesores externos, por familiares, de diciembre del 2019, miren, ya desde el directorio ellos venían haciéndole seguimiento a las consecuencias de la pandemia. En otros países, pues, por supuesto, ¿no? Ustedes saben que las noticias llegaban de
de China en primer lugar, llegaban después, pasó a Europa, después pasó a Estados Unidos, y después llegó a Brasil, y después a Perú, ¿no? Claro, y ellos desde el directorio hicieron seguimiento a las consecuencias que traía la pandemia. Y claro, las consecuencias, las medidas que tomaban los gobiernos. Y entre las medidas que tomaban los gobiernos era el cierre de todos los locales que estaban abiertos al público. Y claro, y ellos, al ser un restaurante, podemos calificarlo a Pastelería San Antonio así, iban, digamos, a ser cerrados. Entonces ellos, frente a eso, crearon un plan de contingencia que se activó al día siguiente, y así lo contó él, lo explicó a detalle, bueno, no vale la pena contarlos ahora, pero se activó al día siguiente de que Vizcarra, que creo que fue el domingo 15 de marzo del 2020, digamos, declaró el estado de emergencia, ¿no?, en nuestro país. ¿Ok? Entonces, estas cuestiones son prácticas, ¿no? Son cuestiones prácticas que se pueden, digamos, que se pueden, digamos, utilizar frente a ciertas realidades que está atravesando nuestro país, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Y claro, así como los mecanismos de gobierno corporativo son importantes para la competitividad, también son importantes para la unidad familiar, ¿no? Porque permite cohesión, resolución de conflictos, ya explicado, comunicación abierta. Claro, el consejo familiar, por ejemplo, es un órgano de reunión, es un órgano que se reúnen, digamos, todos los integrantes de la segunda generación, por ejemplo, y en algunos casos, o en la mayoría de los casos, con los padres también, para discutir temas familiares que directa o indirectamente podrían perjudicar el negocio, los negocios, ¿no? La planificación de la sucesión, tanto patrimonial como de liderazgo, también se conversan en el consejo familiar, y eso permite que se fortalezca la unidad familiar. Por último, el cuarto factor es el tema de identificar y regular los comportamientos disfuncionales. ¿A qué me refiero con eso? Ya lo expliqué de manera un poco más general en la primera parte. Lo que pasa es que, a ver, producto de nuestra investigación y de nuestro ejercicio profesional, nosotros identificamos 15 tipos de comportamientos disfuncionales. Disfuncionales me refiero a comportamientos de los familiares, a comportamientos negativos de los familiares que perjudican ya sea la competitividad del negocio o ya sea la unidad familiar. ¿Ok? Identificamos 15 comportamientos disfuncionales, y esos 15 nosotros los agrupamos en 5 tipos de cultura familiar, o que están relacionados con 5 tipos de cultura familiar. Y ahí está la cultura conflictiva, la cultura paternal o paternalista, la cultura conservadora, la cultura informal y la cultura centralista. O sea, cada una de esas culturas producen, ¿ok?, producen en los integrantes de la familia ciertos comportamientos negativos que, claro, que justamente logran perjudicar el normal desarrollo del negocio. Ok, no sé, pues, por ejemplo, la cultura paternalista. Un ejemplo de cultura paternalista es cuando algunos fundadores o algunos padres ponen a sus hijos en puestos para los cuales no están capacitados, ¿no? Y eso justamente perjudica la competitividad del negocio, ¿no? Y no solamente la competitividad del negocio, ¿no?, sino también podría perjudicar la unidad familiar, ¿no? Porque algún integrante, otro hermano, por ejemplo, no podría estar de acuerdo con esa designación, porque justamente sabe que el hermano no tiene el perfil para ocupar determinado puesto. Entonces, si no está de acuerdo, también podría generar un conflicto entre hermanos, por supuesto, ¿no? Centralista, ¿a qué me refiero? Es que la familia concentre la toma de decisiones. Eso también es perjudicial. No delegar. O sea, por lo general, las familias de segunda generación, y cuando son sobre todo varios hermanos, el padre trata de poner a todos los hermanos en los puestos gerenciales estratégicos, principales, ¿okay? Inclusive yendo a veces en contra de un organigrama, digamos, del normal organigrama que debería tener una empresa, ¿ok? Inclusive a veces uniendo áreas que, digamos, que deberían estar separadas y que debería tener una cabeza independiente. Claro, pero al ser 5 gerencias,
digamos. Al no haber un quinto hermano, un hermano se ocupa de dos gerencias, ¿no? Y eso a veces perjudica, cuando en realidad esa quinta gerencia debería estar digamos, en manos de un tercero profesional, de un tercero, bueno, no llamemos la palabra profesional, porque los hijos también podrían ser profesionales, pero no eres especialista en determinada materia. Entonces, ahí es donde, cuando la empresa justamente va creciendo, donde yo no tengo que quitarme esa creencia centralista, de que solamente los integrantes de la familia pueden ocupar cargos importantes y tomar decisiones importantes, sino tengo que comenzar a delegar, ¿no? Y ejemplos, hay varios, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido un cliente, Enrique Pajuelo, y también, digamos, es un comentario, digamos, que creo que con este comentario no estoy infringiendo la confidencialidad de mi cliente, sino que es un tema positivo, ¿no? Bien. Este señor, a pesar de estar en primera generación y tener hijos muy jóvenes, porque sus hijos creo que no pasan de los 25, ninguno de ellos ocupa los puestos gerenciales. Él es presidente del directorio ya hace varios años atrás, ¿no? Y por la edad que tiene, de lo que yo he visto, en mi experiencia, que es más o menos, tiene unos 53, 54 años, por lo general, a esa edad, los integrantes de las familias empresarias todavía están metidos bien en lo operativo, o sea, son gerentes generales, pero están metidos bien en lo operativo. Sin embargo, él ha tomado la decisión de elevarse. Hace varios años atrás ya tiene un gerente general externo, y todos sus gerentes son externos, y él es presidente del directorio, y como presidente del directorio se ha acompañado por varios asesores externos. Claro, sus hijos son como les digo, son muy jóvenes, de 25 años, pero sus hijos los invita al directorio para que justamente estén como espectadores aprendiendo de estos profesionales, digamos, que tienen experiencia y conocimiento respecto de temas de negocio. Entonces, esto es súper importante para justamente enfrentar los problemas que tienen las empresas familiares, ¿no? Entonces, un poco para ir resumiendo, ¿no? Para resumir esta presentación. Primero, las empresas familiares, ¿por qué? O sea, ¿por qué el tema de empresas familiares? Porque son relevantes, no solamente en números, sino en su impacto económico. Son relevantes, pero también tienen un alto grado de mortalidad. Y para enfrentar ese grado de mortalidad, está el concepto de profesionalización, ¿no? Quiero que se vaya con esa palabra. Si tengo una empresa familiar, tengo que comenzar a profesionalizar. ¿Y qué significa profesionalizar? Es ir incorporando de manera progresiva y permanente, de acuerdo a mi complejidad, un conjunto de buenas prácticas. ¿Y prácticas relacionadas con qué? Prácticas relacionadas con visión, con liderazgo y cultura. Con visión, y que tiene que ver con el primer factor de éxito de segunda generación, tiene que ver con alinear intereses personales. Segundo factor de éxito de la segunda generación es identificar y desarrollar el talento de los integrantes de la segunda generación. Un segundo elemento que también tiene que ver con liderazgo, o el tercer factor que también tiene que ver con el liderazgo, perdón, es el tema de crear una estructura adecuada para justamente estos líderes puedan desarrollar ese talento. Ese talento se pueda potenciar dentro de esa estructura organizacional. Y como cuarto factor de éxito para la segunda generación de una empresa familiar es el tema de regular los comportamientos disfuncionales que podrían estar afectando el normal desarrollo de tu negocio.